Muy buenos días. Bienvenidos al ciclo de videoconferencias denominado En el Año de la Innovación, la Ruta Virtual de la Investigación Científica, actividad que organiza el proyecto Explora CONICIT, Región de los Ríos, en conjunto con los Centros Virtuales de Investigación de la Universidad Austral de Chile. Rogamos silenciar sus teléfonos, por favor. Saludamos al Colegio Gracia y Paz, que nos acompaña en esta sala, y a los estudiantes y profesores conectados de la Escuela 31 de los Lagos, Liceo Industrial y Martin Luther King de Valdivia, y a otros establecimientos que nos estén viendo a través de las transmisiones de Reuna y de TV Austral. En esta ocasión presentamos la conferencia ¿Cómo se alimenta mi cerebro?, de la doctora Maite Castro Gallastegui. La doctora Castro es bioquímica de la Universidad de Concepción y tiene un doctorado en Ciencias, mención Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile. Actualmente es profesora asociada del Instituto de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile y participa en el Centro de Investigación en Neurociencia de la Universidad Austral de Chile, CISNE. Acerca de cómo derivó en el estudio de la neurociencia, la doctora Castro cuenta: desde mis estudios, en la secundaria me sentí inclinada hacia la asignatura de biología y en particular al sistema nervioso. Durante mi formación como bioquímico tuve el honor de trabajar en el laboratorio del doctor Francisco Nolart, científico con vasta experiencia en el área de la neurociencia, quien marcó mi entrada a este maravilloso mundo. Con el nacimiento de la gliobiología moderna, es decir, del estudio de las células gliales, entendiéndolas ahora como células importantes para el funcionamiento del sistema nervioso, y descartando la vieja idea de que éstas solo cumplían con una función sostén para las neuronas, decidí volcar mi carrera al entendimiento de la interacción entre células gliales y neuronales en cuanto al metabolismo energético cerebral y cómo esto puede influenciar el desarrollo de determinadas patologías. La doctora Castro es así como desde hace varios años está dedicada a investigar la interacción de la neurona glía en la regulación del metabolismo energético cerebral y en cómo la vitamina C participaría en dicha regulación. En este contexto estudia estos mecanismos en una patología neurodegenerativa, la enfermedad de Huntington, considerando aspectos celulares, bioquímicos y moleculares basados en el uso de líneas celulares y animales transgénicos que padecen esta enfermedad. Al terminar la conferencia de la doctora Castro vamos a dar paso a las preguntas del público asistente en sala para posteriormente dar lectura a las preguntas de los estudiantes y profesores que estén conectados a través de las transmisiones en línea, preguntas que recibiremos a través de nuestro Twitter, Explora los Ríos, Facebook, Explora Watch los Ríos o Facebook Explora.losríos. También pueden escribirnos al correo electrónico explora14.difusión@uwatch.cl. Solicitamos a los estudiantes de sala y a los estudiantes conectados indicar su nombre, el colegio al que pertenecen, así como las ciudades de procedencia al momento de plantear sus consultas. Dejo con ustedes a la doctora Maite Castro. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Explora los Ríos por la organización de este ciclo de videoconferencias y a ustedes por estar aquí hoy día, porque para mí es súper importante que haya gente en la sala, porque me gustaría que esta presentación sea un poco interactiva, más de lo interactivo que es ya con todas estas las cosas de las conexiones virtuales. Así que les voy a hacer algunas preguntas, pero para que yo les pueda hacer preguntas y los compañeros que nos están viendo a través de la red virtual puedan también participar de lo que ustedes responden, necesito que seamos ordenados. Entonces, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo, cuando quieren preguntar o quieren contestar alguna pregunta de la profesora en el colegio? Levantan la mano, ¿cierto? Entonces eso vamos a hacer. Yo les voy a hacer preguntas, pero yo necesito que sean ordenados y que traten de no comentar entre ustedes, porque lo que me pasa es que a veces les pregunto cosas y después como que se entusiasman y le empiezan a comentar al compañero, al otro compañero, y los que están viéndonos a través de las redes no los van a poder escuchar. Entonces yo voy a poder contarles a las otras personas qué es lo que ustedes me contestan. Bueno, el tema que nos convoca hoy día, tal como contó Ronnie, a mí desde mi formación en la educación secundaria siempre me gustó el sistema nervioso y decidí dedicarme al área de la investigación porque me gusta mucho la biología humana, pero no tengo vocación de médico, así que a pesar de que generalmente que pueden haber aquí algunos que tienen alguna inclinación hacia el área biológica y lo más seguro que sus casas los están instando a que estudien medicina, bueno, eso también me pasó a mí y yo definitivamente decidí seguir una carrera científica y se van a fijar al final que terminé trabajando muy codo a codo con la gente y los profesionales del área médica, pero yo digo detrás de bambalinas en realidad, haciendo la pega
buscando los posibles fármacos o buscando las posibles curas a algunas enfermedades y apoyando a la red médica en el tratamiento de los enfermos. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco de cómo funciona el cerebro y cómo se alimenta el cerebro. ¿Ustedes qué creen? El cerebro, su cabecita ahora, en estos momentos, que están poniéndome atención y supongo que están sumamente concentrados, ¿se alimenta igual que cuando están jugando un videojuego, por ejemplo? ¿O cuando están en Facebook? ¿Qué creen? No creen nada. Están todos mudos. Les cuento a los que están viéndonos por las redes. Ustedes les da lo mismo, no creen nada. Creen que su cerebro consume lo mismo. ¿Qué crees tú? Sí, tú. ¿Tu cerebro come lo mismo cuando estás estudiando que cuando estás jugando un videojuego o cuando estás mirando una película o cuando estás durmiendo? No, ¿verdad? ¿Qué hacen los atletas antes de correr una maratón? ¿Qué hacen la noche anterior? ¿Alguna vez han escuchado sobre las tallarinatas que comen los atletas o los triatletas? Sí, usted ha escuchado. Efectivamente, se alimentan. ¿Y por qué? Porque se cargan de energía antes de hacer un ejercicio físico prolongado, ¿verdad? Bueno, eso es lo mismo. O sea, el cuerpo gasta distinta energía. O sea, claramente si usted se pasa la vida metida en el McDonald's, pero no sale a correr nunca, pasan cosas con el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Como que se empieza a ensanchar por aquí, ¿o no? Ahora andan todos preocupados después del 18, he visto mucha gente corriendo por la costanera. Bueno, la cabeza también necesita comida. No solamente comemos para tener energía para caminar o para hacer educación física, sino que también tenemos que alimentarnos para pensar. ¿Quién tomó desayuno aquí? Levante la mano. Muy mal los que no tomaron desayuno, muy mal, pésimo. ¿Por qué hay que tomar desayuno? ¿Qué le dice? ¿Quién? Usted levanta la mano. Usted ahí, usted. Sí, usted. No tenga miedo, si yo no muerdo. ¿Usted tomó desayuno? Sí, tú que estás mirando para el lado, tú. Tú tomaste desayuno, ¿cierto? Tu mamá siempre te decía que tenías que tomar desayuno, ¿no? Sí. ¿Y por qué tenías que tomar desayuno? Sin energía. ¿Por qué? Uno después anda sin energía. Uno anda sin energía. ¿Y qué hacen normalmente ustedes después de levantarse en la mañana, de lunes a viernes? ¿Para dónde van? Al colegio, po. Entonces, en realidad no va a correr la maratón, ¿verdad? Ya. No va a correr la maratón. No necesitan energía para ir a correr la maratón, necesitan energía para usar la cabeza, para aprender. ¿Y qué es lo que principalmente comemos en la mañana? ¿Se comen una cazuela? ¿Una ensalada de lechuga? No, pues ¿qué comen en la mañana? Leche, ¿qué más? ¿Ah? Un té, dice aquí el amigo. Pan, dicen por allá. Yogur, cereales. O sea, ¿y se acuerdan cómo se llaman ese tipo de alimentos o no? Pan, cereales. ¿Quién se acuerda de eso? Los carbohidratos, ¿o no? ¿Alguien se acuerda de eso? Ah, la clase ahí de biología, la profesora hablándoles de los tipos de macromoléculas, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Y los carbohidratos son aquellos que se encuentran en los cereales, en el pan. Y por eso en la mañana consumimos carbohidratos y cereales, porque esa energía es energía que está así, a la punta de los dedos, y al cerebro le encantan los carbohidratos. Esa es la energía que más les gusta. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha comido un chocolate o un dulce antes de una prueba? Usted, ¿ve? ¿Y por qué lo hizo? ¿Alguien le contó así que eso era bueno? Sí, ¿verdad? Ya, cuando vengan a esta universidad o a otras universidades, cuando vayan a la universidad y estudien lo que quieran estudiar cuando salgan del colegio, se van a dar cuenta que acá en la universidad todos los estudiantes se van a la prueba con un chocolate. Y están ahí, y yo siempre les digo, si usted no estudió, el chocolate no lo va a salvar. Pero si usted estudió, el chocolate lo va a ayudar muchísimo, porque el azúcar y los carbohidratos ayudan al cerebro, y el cerebro consume gran cantidad de energía. Imagínense que el cerebro corresponde a un 2% de la masa de todo el cuerpo. Y cuando ustedes están en reposo, me refiero, no cuando están corriendo la maratón, ni cuando salieron a hacer ahora, no sé, o van a estas clases de zumba, o esas cuestiones que está yendo todo el mundo ahora preparándose para un verano sin polera. Cuando ustedes están en reposo, ahora que están sentados ahí, su cerebro consume un 25% de la energía, o sea, consume un cuarto de toda la energía que está consumiendo su cuerpo. Por lo tanto, lo que tenemos de aquí, del cuello para arriba, es súper importante. ¿Por qué consume tanta energía? Porque tienen que pensar que no solamente nos ayuda a pensar, sino que comanda todas las acciones que están haciendo ustedes en este momento.
Están respirando, supongo, ¿no? Ya. El control de la respiración también está aquí. Por ahí yo veo gente que se tira el pelo o que se rasca un poco aquí. También, pues. El control de los movimientos voluntarios también. Cada cierto rato pestañean, tragan saliva. El control de todos los movimientos que también son semi-voluntarios o involuntarios, y también van a haber movimientos, ¿cierto?, en el tubo digestivo. Todo está controlado por la cabeza. Por lo tanto, ahí tenemos un montón de neuronas que están haciendo un montón de pega y nosotros pensamos que no están trabajando porque nosotros pensamos que trabajan solo cuando pensamos, pero no, también están trabajando. Y eso es el motivo por el cual este órgano consume tanta energía y es tan importante alimentarlo. Y aquí solamente para que nos acordemos un poco de los carbohidratos, a ver quién se acuerda. ¿Alguien de aquí se acuerda? Sistema digestivo, digestión de los carbohidratos. ¿En qué curso están ustedes? En tercero medio, se lo tienen que saber ya de memoria. ¿O no? No. ¿A dónde se empiezan a digerir los carbohidratos? ¿Quién se acuerda de eso? Parece que aquí habían puros humanistas. A ver, en la boca. ¿Quién se acuerda de la amilasa salival? ¿A alguien le suena, no? Ah, por ahí habían algunos que se acuerdan. Los carbohidratos se empiezan a digerir en la cavidad bucal y luego se comienzan a digerir aquí y luego pasan por el esófago, el estómago y en el duodeno terminan de ser digeridos a las unidades más pequeñas de los carbohidratos, que son los monosacáridos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Más o menos? Sí. Y dentro de esos monosacáridos hay algunos que son súper conocidos. Por ejemplo, ¿la glucosa les suena? Ah, ya, muy bien. Entonces, los carbohidratos que comemos, que son de diferentes tipos, van a ser degradados aquí. Y aquí en el duodeno básicamente vamos a tener unidades pequeñas de carbohidratos, monosacáridos. Muchas glucosas y otras, fructosas y otras. Y en el intestino delgado estos van a ser absorbidos, van a pasar a la sangre y por la sangre van a ir a los distintos órganos del cuerpo. Y gran parte de esa glucosa va a viajar hasta los capilares que están inervando, que están irrigando el sistema nervioso central, el cerebro, y va a entrar al cerebro, donde va a ser consumida. Entonces ahora vamos a hablar muchísimo, de aquí en adelante en esta presentación, de la glucosa. Y aquí están la pirámide alimenticia, donde vemos, ¿cierto?, lo importante, dónde se ubican los carbohidratos. ¿Se acuerdan de esto? Esto lo tienen que haber pasado en la básica. ¿Se acuerdan o no? La pirámide alimenticia, que a los niños les enseñan cuántas porciones tienen que comer de cada grupo de alimentos, y se fijan que los cereales y el pan se ubican en la base, lo que nos indica que son alimentos importantes y que tenemos que consumirlos en mayor cantidad de porciones que otros alimentos de la pirámide alimenticia. Y aquí se ubican efectivamente los carbohidratos, que son esos que consumimos en la mañana principalmente. Bien, ¿qué pasa con la glucosa una vez que entró a la sangre, ¿cierto? Entró al cerebro, y en el cerebro hay células. ¿Qué células hay en el cerebro? Señorita, usted, ¿qué células tiene su cerebro? ¿Cómo se llaman? Neuronas, dijeron por ahí, bien. ¿Alguien más se acuerda? ¿Habían más tipos de células que las neuronas o no? ¿Células de? ¿Quién lo dijo? Lo dijo súper bien. De la glía, por acá dijeron adelante, las células de la glía. Entonces en el cerebro vamos a tener muchos tipos de células de la glía y neuronas. Y las neuronas son las que están encargadas de conducir el impulso nervioso, pero las células de la glía hacen unas tareas súper importantes. Ayudan a las neuronas a propagar el impulso nervioso, ayudan a las neuronas a alimentarse bien, ayudan a las neuronas a protegerse cuando, por ejemplo, sufrimos una infección. Rara vez entran los microorganismos al sistema nervioso, porque el sistema nervioso está muy bien resguardado del resto del cuerpo, pero cuando eso sucede también hay células gliales que ayudan a protegerlas y que funcionan como un sistema inmunológico propio del sistema nervioso. Ahora, todas las células que se encuentran en el sistema nervioso, todas las células gliales y las neuronas consumen glucosa y todas las células de su organismo lo hacen. Por eso son tan importantes los carbohidratos, todas las células del músculo, el hígado, el páncreas, las células epiteliales que están en la piel, las de los pulmones, todas consumen carbohidratos y consumen glucosa. ¿Y cómo lo hacen? Y aquí vamos a aprender, y esto se tiene más o menos que ir poniéndome atención para que me entiendan lo que sigue más adelante. La glucosa que entra a las células
entra primero, pasa a la membrana plasmática y cuando está en el citoplasma de estas células es degradada a piruvato. Y este proceso se llama glicólisis, que probablemente algunos ya lo han escuchado o lo han visto así en forma general en el colegio. Este piruvato, este proceso produce 2 ATP, ¿se acuerdan de los ATP o no? ¿Cierto? Que son como las monedas de energía. Ya, entonces vamos a decir que así en términos de plata, esto produce, ahí aparece uno, pero en realidad produce más, produce 2 ATP y produce 2 moléculas de piruvato. Y luego ese piruvato va a la mitocondria, esa cosa morada que está ahí es una mitocondria, no parece mucho mitocondria, pero va adentro de la matriz mitocondrial y es terminado de degradar completamente a través del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Entonces toda esta molécula se degrada completamente a CO2 y agua. Y eso produce alrededor de 30 ATP. Eso es una glucosa. Entonces si se fijan, el primer proceso produce poca energía y el segundo proceso produce harta energía. ¿Sí? Aquí están, ven, las neuronas y las células de la glía, tenemos microglía, astrocitos, oligodendrocitos y distintas células que poblan el sistema nervioso central. Hoy día nos vamos a referir principalmente a la neurona, que es como ahí la dueña casa, y al astrocito, que es quien ayuda a la neurona que se alimente bien. ¿Qué pasa cuando están en reposo las neuronas? Entonces dijimos que la glucosa que había sido digerida en el tracto digestivo y que pasa a la sangre, va a entrar al sistema nervioso y va a alcanzar las distintas células, el astrocito y la neurona. Y una vez que está dentro, esta glucosa es degradada a través de la glicólisis, ¿se acuerdan? Producción de poco piruvato, o sea, de poco ATP, y luego a través de la mitocondria, producción de mucho ATP. Y eso lo va a hacer tanto el astrocito como la neurona. Y eso sucede cuando las neuronas están en reposo. Pero cuando las neuronas empiezan a hacer sinapsis, empezamos a pensar, empezamos a controlar el movimiento, empezamos a movernos también, la cosa cambia. Cuando las neuronas empiezan a estar en actividad, la glucosa que viene de la sangre va a entrar a los astrocitos, va a ser degradada a través de la glicólisis con una producción, ¿se acuerdan? De nuevo, poco ATP, y se va a producir piruvato y aquí se produce como una especie de contrabando de energía, digo yo, porque el piruvato se transforma en lactato, es como que si lo disfrazáramos, se lo da a la neurona vuelve a producir piruvato y utiliza esta misma molécula que fue semidegradada en el astrocito, termina de ser degradada en la neurona. Entonces, fijan, esto es súper conveniente, porque por una glucosa tenemos un astrocito que produce 2 ATP y una neurona que produce 32 ATP. Es fresca la neurona, ¿no? Es patúa, porque le dan la comida como media degradada, como masticada. ¿Se imaginan? Esto es como cuando eran guaguas, les daban los picados o los colados, así, le dan todo listo y no tienen que masticar ni hacer nada. Eso es lo que hace la neurona cuando está pensando. ¿Por qué el sistema evolucionó a eso? Porque esta célula es tremendamente especializada y tiene que estar haciendo sinapsis y tiene que estar haciendo muchas funciones en un tiempo súper corto. ¿Ustedes saben cuánto se demora en propagar un potencial de acción de una neurona a otra? Más o menos. ¿Cuánto se demorará? ¿Minutos? ¿Segundos? ¿Menos que un segundo? ¿Qué creen ustedes? Señor, milésima de segundo, son milisegundos. Entonces imagínense que esta neurona tiene que estar preparada para disparar potenciales de acción en milisegundos. No tiene mucho tiempo de preocuparse cómo comerse la comida. Entonces el astrocito le ayuda y le da la glucosa semidegradada. Ahora, ¿cómo sabe? Eso es lo interesante, porque a mí eso es lo que me gusta y eso fue una de las campos por lo cual llegué a estudiar el sistema nervioso. Me encanta que hayan 2 células que puedan conversar. Esa es la verdad de las cosas. Tenemos una neurona que de repente se pone a hacer sinapsis y ¿cómo le avisa esta neurona al astrocito de al lado que está haciendo sinapsis? Bueno, las neuronas cuando hacen sinapsis, cuando pienso, liberan neurotransmisores. Y esos neurotransmisores, que podría ser, por ejemplo, acetilcolina, glutamato, serotonina, dopamina, hay montones de neurotransmisores. Esos neurotransmisores le avisan al astrocito que la neurona está en sinapsis. O sea, cada vez que esta neurona hace sinapsis, libera el neurotransmisor y el neurotransmisor que va a ir a estimular a la neurona que sigue, también manda una señal o estimula a esta célula y esta célula sabe que aquí están trabajando, entonces yo
Dejo de comerme la glucosa para mí aquí en la mitocondria y se la empiezo a mandar a la neurona. ¿Sí? Además, cuando eso sucede, los astrocitos liberan lactato y liberan vitamina C. ¿Se acuerdan de la vitamina C o no? ¿Quién toma vitamina C en el invierno? A ver, levante la mano. Muy pocos tienen que tomar más vitamina C. ¿Para qué toma vitamina C usted? Para tener mejores defensas, porque nos ayuda para no resfriarnos en invierno. ¿Qué es la vitamina C? ¿Saben o no? Es un antioxidante. ¿Saben lo que es un antioxidante? Está súper de moda ahora eso, la gente toma vino porque tiene antioxidantes, ¿se han fijado? No sé, como todos tienen una excusa para... Justamente limpia algo del cuerpo, como dices tú, y lo que hace es limpiar los agentes oxidantes. Y los agentes oxidantes se producen todo el tiempo, cuando respiramos, cuando las células hacen metabolismo ahí en las mitocondrias también se producen, cuando envejecemos, y eso es lo que principalmente nos hace envejecer. Cuando envejecemos nos oxidamos. Entonces por eso ahora todas las señoras se echan cremas con antioxidantes en la cara. Fíjense cuando vayan a la farmacia y mírenlas nomás, y solo de copuchento. Miren las cremas que venden ahí para las señoras y se van a fijar que hay varias que vienen con coenzima Q10, con vitamina C también, y son todos antioxidantes para evitar que a las señoras se nos oxide la cara y nos arruguemos, pero bueno, eso es inevitable. Pero en algo ayudará. Pero más importante que se nos arrugue la piel es que no se nos echa a perder el cerebro. Y nuestro cerebro produce muchos agentes oxidantes, porque si consume tanta energía, si consume tanto carbohidrato y hace tanta degradación de carbohidratos aquí en las mitocondrias de estas células, produce muchos agentes oxidantes. Por lo tanto, hay que mantenerlos siempre a raya, con una gran cantidad de antioxidantes. Y en el cerebro se concentra muchísimo la vitamina C. Así que cada vez que ustedes se coman una tabletita esas de vitamina C, que por cierto además son súper ricas, están entregándole protección al sistema nervioso central. Entonces cuando la neurona hace sinapsis y libera neurotransmisores, le avisa al astrocito, y el astrocito ¿qué hace? Libera esta molécula para que la neurona pueda comer y libera vitamina C. ¿Y esta vitamina C qué hace en la neurona? Funciona como un mensajero, hace dos cosas. Uno, le dice a la neurona, hey, ya no tienes que comer glucosa, ahora tienes que comerte el piruvato que te manda el astrocito. Eso es uno. Y dos, la protege. ¿De qué? Como la neurona está usando mucho su mitocondria para producir ATP, está produciendo agentes oxidantes. Entonces la protege de esos agentes oxidantes. Entonces es sumamente importante que este flujo de vitamina C desde los astrocitos hacia las neuronas suceda cuando las neuronas están haciendo sinapsis. Bueno, y ahora ¿de qué nos sirve? Porque esto es parte, yo aquí lo que les estoy contando, esto es parte de cosas que yo investigué durante mi tesis de doctorado, cosas que hice cuando estaba estudiando bioquímica también, y cosas que empecé a hacer después como investigadora independiente. Pero ¿de qué nos sirve saber? Porque a uno siempre le preguntan, pues después cuando ustedes vayan a la universidad y estudien algo, seguramente el día domingo, cuando toque la reunión familiar, la abuelita o la tía le va a preguntar, pues ¿y usted qué va a hacer, mijita? ¿Y en qué va a trabajar después? Bueno, a mí me preguntaban siempre lo mismo. Imagínense lo que es ser bioquímico, igual es como que te preguntan, ¿y qué hace usted? Bueno, soy bioquímico, investigo. ¿Y para qué investiga cosas? Bueno, cosas, pero ¿está buscando la cura del SIDA? No, en realidad no estoy buscando la cura del SIDA, pero estoy investigando cosas que son súper interesantes. Bueno, nadie me creía. Pero toda esta cosa, toda esta primera parte que les conté, sí se ha servido y ha servido para aplicarla a tratar de generar una terapia para el tratamiento de una enfermedad neurodegenerativa, que les voy a contar ahora, que es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, ¿alguien la había escuchado aquí? ¿No? Probablemente no, porque es una enfermedad menos conocida que las típicas enfermedades neurodegenerativas que seguramente sí han escuchado, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? La enfermedad de Parkinson, ya. La esclerosis múltiple, la esclerosis amiotrófica lateral, ¿la han escuchado? ¿No? Ya, Alzheimer y Parkinson. Bueno, el Huntington
Es una enfermedad que se podría decir que es parecida al Parkinson porque los pacientes tienen problemas en el control motor. ¿Se ha fijado que la gente con Parkinson tiene unos movimientos que son repetitivos? ¿Y eso por qué sucede? Porque no son capaces de controlar su movimiento. Cuando el parkinsoniano se mueve y va a tomar algo, no puede controlar ese movimiento y lo hace muchas veces. El enfermo de Huntington tiene un movimiento que es distinto, que se asemeja a un baile en realidad. Cuando el enfermo de Huntington camina, parece o simila, tiene un movimiento bien particular que en la antigüedad se decía que estaban bailando. Y por eso, en el 1800 se le llamaba el baile de la muerte a la enfermedad. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen estos problemas motores, caminan mal y parece que se están moviendo con este movimiento medio así coreico que se llama en la clínica por los neurólogos, pero además también tienen problemas cognitivos. ¿Qué significa eso? Cursan con demencia, como el Alzheimer. Empiezan a perder todas las habilidades cognitivas, se les olvidan las cosas, se les olvida... Igual que lo mismo, imagínense un Parkinson mezclado con un Alzheimer. Y además mezclado con un esquizofrénico, porque además los pacientes tienen problemas psiquiátricos, entonces tienen problemas motores, cognitivos y psiquiátricos. Tienen problemas para controlar el movimiento voluntario al principio, luego involuntario, porque después no pueden ni siquiera tragar, por ejemplo, no pueden respirar bien, tienen demencia, se les olvidan las cosas y además cursan con problemas psiquiátricos y tienen alucinaciones como los esquizofrénicos. Es una enfermedad muy agresiva porque una vez que se instala, los pacientes pueden sobrevivir 10 años y no más que eso. Va a depender a la edad que se instale la enfermedad. Y si se fijan, es tremendamente desgastante para la familia que está alrededor de estos pacientes, porque, como les decía, es como mezclar un Alzheimer con un esquizofrénico y con un parkinsoniano todos juntos. Imagínense lo que es tener que vivir y cuidar a esa persona y verla además que rápidamente empieza a perder todas sus capacidades. ¿Y por qué se llama el baile de la muerte? Porque como la gente se volvía loca, o se vuelve loca porque cursan con demencia, generalmente en la antigüedad, o sea, en los años 1800, las personas las echaban de sus casas y terminaban viviendo en la calle. ¿Se han fijado que hay muchos esquizofrénicos que viven en la calle, no? ¿Sí, cierto? Bueno, pasa lo mismo. Como ellos cursan con esquizofrenia, en muchas partes al final los terminaban echando y vivían en la calle. Y como tienen este movimiento que parece un baile, la gente les decía el baile de la muerte. Ese tiene el baile de la muerte porque está en la calle y baila hasta morir. Esta enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa neurodegenerativo? Que las neuronas se mueren. El Alzheimer también es neurodegenerativo, el Parkinson también es neurodegenerativo. ¿Cuál es la diferencia? Que la zona del cerebro donde se mueren las neuronas va cambiando de lugar. Y por eso se producen los síntomas que se producen. En el Parkinson es una zona muy particular y pequeñita que se preocupa solamente del control de los movimientos voluntarios. En el Huntington empieza en una zona muy parecida a la del Parkinson, pero luego se propaga por todo el cerebro y por eso las personas tienen todos los síntomas. ¿Ya? Esta enfermedad es una enfermedad hereditaria, es causada por una mutación. Es dominante, es decir, se transmite siempre con un solo alelo. ¿Se acuerdan de eso? Homocigoto, heterocigoto, ¿se acuerdan un poco de genética? Ya, entonces es dominante, siempre se expresa la enfermedad y usualmente se dice que la enfermedad se instala entre los 30 y los 50 años. Pero eso en realidad no es tan cierto. Eso es una cosa que es más que nada por la epidemiología o por la casuística que se ha hecho de la enfermedad. Lo que sucede es que esta enfermedad tiene algo que se llama anticipación genética. ¿Qué significa eso? Significa que si el padre tuvo la enfermedad a los 70 años, el hijo la va a tener a los 50 y va a ser más agresiva que la del padre. Y si ese hijo tuvo descendencia, el nieto va a tenerla a los 20 años y va a ser mucho más agresiva que la del anterior. Y si es que ese chico de 20 años alcanzó a tener descendencia por una casualidad de la vida, es posible que tengamos un niño de 2 o 4 años con la enfermedad. Entonces, siempre que se va transmitiendo, se presenta antes y más agresiva. Uno podría decir, bueno, entonces la enfermedad debería desaparecer, porque no se termina nunca, o sea, llega un punto que ya la persona es tan joven que no alcanza a dejar descendencia y no la transmite. Lo que pasa es que la mutación aparece espontáneamente en la población.
Entonces siempre va a aparecer de nuevo una familia con la enfermedad donde se va a transmitir en ese linaje hasta que se pierda y luego va a volver a aparecer la mutación en otra familia. La prevalencia es baja, en realidad esto es un poco más bajo de lo que se conoce hoy en día. 2013 son aproximadamente 10 personas cada 100.000 habitantes. Chile tiene la misma prevalencia. En Valdivia sí hay enfermos de Huntington, por si se lo están preguntando. Pero claramente, como es una enfermedad donde es tan poco prevalente, hay muy poquitos. Entonces seguramente creo que hay una o dos. Yo tengo a una familia en mente y no estoy segura si hay dos en la región de Los Ríos. Pero en Santiago hay muchísimas familias, que es donde nosotros también, después les voy a contar, estamos también haciendo estudios con los pacientes. Los síntomas tempranos entonces son básicamente los problemas del movimiento y empiezan a tener problemas cognitivos, que es como lo típico que tiene la persona con Alzheimer al principio. No puedo organizar mis cosas. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado cerca de un enfermo de Alzheimer, ¿no? O un enfermo de Alzheimer, cuando uno vive con un enfermo de Alzheimer, uno no puede cambiar el orden de las cosas en la casa. ¿Han escuchado eso? Porque si uno les cambia el orden, no saben cómo enfrentar una cosa nueva. Y a estos enfermos les pasa exactamente lo mismo. Les tienes que tener una rutina y no les puedes cambiar esa rutina. Y eso acompañado de que empiezan a tener problemas en el movimiento. En los síntomas más avanzados, que eso puede suceder 3, 4 años después de que se instala la enfermedad, los pacientes empiezan ya con problemas importantes de movimiento, ya tienen demencia, tienen daño cognitivo severo, padecen esquizofrenia en algunos de los casos. ¿Cuáles son las causas de muerte de esta enfermedad? Principalmente los enfermos mueren por infecciones respiratorias porque no pueden respirar y no pueden tragar bien. Entonces empiezan a tragar líquido hacia los pulmones cuando comen, por ejemplo. Entonces eso produce que haya líquido en los pulmones, que haya infecciones y padecen de neumonías y cosas por el estilo. Y la segunda causa más importante de muerte es el suicidio, y eso se acompaña a la demencia y a la esquizofrenia que padecen los pacientes. Bueno, ¿por qué nos fuimos a estudiar nosotros el Huntington? Con todo lo que les había contado anteriormente. Porque en la enfermedad de Huntington las neuronas se mueren, ¿cierto? Y ya que la vitamina C ayuda a las neuronas a protegerse de antioxidantes, es decir, ayuda a que no se mueran, y también las ayuda a alimentarse bien, como aprendimos en la primera parte de la charla, nuestra pregunta fue, bueno, ¿y tendrán algún problema las neuronas de las personas con Huntington para tomar o consumir vitamina C? Entonces nos propusimos estudiar la presencia, la localización y la función del transportador de vitamina C. ¿Qué es un transportador? Es una proteína que se ubica en la membrana plasmática. Carrier seguramente se los enseñaron a ustedes en el colegio, ¿sí? ¿Se acuerdan de los carrier que están en la membrana y permiten que entren cosas a la célula? Bueno, este es un carrier de vitamina C, se ubica en la membrana plasmática y se llama SBCT2. Tiene un nombre espantoso, pero así son las cosas en biología. Cada vez tenemos muy mala creatividad y le ponemos unos nombres espantosos a las cosas con unas siglas horribles y después terribles porque hay que sabérselo todo. Y se nos ocurrió ir a mirar qué pasaba con este transportador de vitamina C en el Huntington. Nos fuimos a estudiar pacientes porque no podíamos, por motivos obvios y éticos, no podemos mirarle el cerebro a los pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a trabajar con un modelo para estudiar Huntington, que es un modelo de animales que tienen el Huntington. Estos son animales transgénicos que tienen la mutación y tienen la sintomatología igual que los pacientes. Les voy a contar, porque yo sé que este es un tema súper sensible, el trabajo con animales, que todos estos trabajos que hacemos con animales están tremendamente regulados por organismos gubernamentales. Nosotros cada vez que, por ejemplo, programamos un experimento con animales, tenemos que hacer una planilla, tenemos que decir cuántos animales se van a usar, tenemos que explicar por qué los vamos a usar, tenemos que mostrar que los estamos tratando bien, que comen bien, que no están sufriendo y que vamos a usar el mínimo de número de animales para demostrar lo que queremos demostrar. Y eso lo hacen todos los científicos en Chile, y eso para que se queden tranquilos, porque muchas veces uno escucha cosas ahí en la tele, pero en Chile desde ya yo diría que hace unos 6 años el gobierno se ha preocupado de tener organismos estrictos que regulan el uso de animales en investigación.
De hecho, se pueden sentir orgullosos porque creo que tenemos organismos más estrictos que otros países sudamericanos, y eso nos da la tranquilidad de que las personas que estamos haciendo investigación o ustedes les da la tranquilidad de que las personas que hacen investigación están haciendo un uso racional y responsable, ¿cierto?, de animales para investigación. Bueno, estos animales, ¿qué hacemos con ellos? Tomamos su cerebro y fuimos a mirar si estaba este famoso transportador. ¿Cómo lo vemos? Porque no lo podemos ver así nomás. Entonces lo marcamos. Y lo marcamos usando anticuerpos. ¿Se acuerdan de los anticuerpos, no? Los anticuerpos, ¿qué hacen? Se unen siempre a algo como específico, ¿se acuerdan? ¿O no? Ya. A los biólogos nos encanta usar anticuerpos para ver cosas. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Tomamos un anticuerpo que justo reconoce el transportador o este carrier de vitamina C que estamos buscando. Y se lo acoplamos a otro anticuerpo que tiene una marca, que en este caso es verde. Entonces, todo esto es un corte de cerebro del animal. Todo lo que se ve verde corresponde al transportador. Si está más verde, hay más. Y si se fijan, acá tenemos, estos son los sanos y estos son los enfermos. Y nos topamos con la sorpresa que en los animales enfermos que estaban, eso está mal, es con síntomas, que tenían síntomas, se veía como que había más transportador. ¿Lo ven ustedes o no? ¿Se ve más verde o no? ¿Sí? ¿Me creen? Ya, muy bien. Estos son jóvenes que no tienen síntomas todavía. Estos animales se enferman alrededor de el mes y medio, más o menos, de edad. Estos tienen 3 semanas de edad y estos tienen 2 meses y medio de edad. Entonces nos dijimos, wow, las neuronas de los animales enfermos tienen más transportador de vitamina C. Esto es súper interesante porque cuando uno hace investigación uno siempre dice, no, yo creo que como a este animal se le mueren las neuronas, no debe tener transportador. Vamos a mirarlo y uno hace el experimento y se encuentra con todo lo contrario. Eso es lo bonito de hacer ciencia, porque uno dice, chuta, ¿y ahora qué hacemos? Veamos si funciona el transportador. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos del mismo cerebro y tomamos tejido de la zona donde se mueren las neuronas en el Huntington y hicimos lo que se llama un cultivo celular. ¿Qué significa eso? Disociamos el tejido y somos capaces de tener vivas neuronas de estos animales creciendo en unas placas como esas que se ven ahí. Y así se ven cuando uno las mira al microscopio. Crecen pegaditas, felices y todo. ¿Y qué hicimos? En ellas medimos transporte de vitamina C, es decir, le pusimos vitamina C y vimos cuánta vitamina C eran capaces de entrar para saber si el transportador que tenían estaba funcionando. Y si se fijan, estas son unas curvas espantosas, mis estudiantes del laboratorio también las odian. Esta corresponde a la de los enfermos y esta corresponde a la de las neuronas de los sanos. Entonces, claramente vemos que la de los enfermos transportan menos, sin tener que saber mucha cinética de transportadores, pero lo podemos ver, ¿sí? Entonces dijimos, vale, tienen más proteína, tienen más transportador, pero este no funciona. Entonces nos preguntamos, ¿y estará ese transportador en la membrana? Porque para que pueda funcionar tiene que estar en la membrana, ¿no? Si no, no podrías dejar que algo atravesara la membrana. Entonces, ¿qué hicimos? En estas mismas neuronas las pusimos en un microscopio que es bien especial y se llama microscopio de reflexión total interna. En un microscopio normal, si esta es una célula vista de lado, uno ilumina la célula completamente. En cambio, en un microscopio de reflexión total interna, uno solamente ilumina esa parte que está pegadita abajo. Es decir, lo que uno ve es la membrana de la célula. Esto corresponde a neuronas de animales sanos y estas a neuronas de animales enfermos. Y si se fijan, esta tiene mucho más brillo, es decir, hay mucha más transportador en la membrana de los sanos que en la membrana de los enfermos. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Dijimos, ajá, en los animales en los animales con Huntington hay mucha más transportador. Si se fijan, todos esos puntitos verdes corresponderían al transportador y eso sería una neurona de un animal con Huntington. Pero, al parecer, todo ese transportador se encuentra en la parte de adentro de la célula y no sale nunca a la membrana plasmática donde tendría que estar ejerciendo su función para que entrara la vitamina C a las neuronas. En cambio, en los animales sanos vemos que hay menos transportador, pero este se ubica principalmente en la membrana, es decir, en el borde de la célula y permite que las neuronas de los animales sanos
puedan captar y consumir vitamina C. O sea, nosotros que estamos aquí, que estamos todos sanos, cuando nos tomamos la vitamina C, esa va a la sangre, de la sangre al cerebro y puede ser captada perfectamente por las neuronas para protegerlas de los agentes oxidantes y para ayudarlas a alimentarse bien. Este trabajo, les quiero contar, fue realizado es parte de una tesis de pregrado de Carlos. Carlos ya terminó, está titulado, está trabajando ahora en Estados Unidos. Pero también participaron dos estudiantes de colegio de enseñanza media, dos chicos del colegio Alihuén, de primero medio, Daniel y Gabriela, que trabajaron y presentaron parte de este trabajo el año pasado en la Feria Explora. Y también participaron y ayudaron Macarena y Alejandra, quienes son estudiantes y tesistas de mi laboratorio en este momento. Ya están a punto de graduarse de bioquímicos y están trabajando en otros temas, pero ellas ayudaron a trabajar a Daniela y a Gabriela durante el año pasado en este tema, junto con los experimentos que había hecho Carlos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Nosotros en otro estudio nos dimos cuenta que si a un animal enfermo le ponemos más vitamina C por fuera, o sea, le damos más, se corrige el problema y las neuronas se mueren menos. Entonces, lo que nos interesa ahora, en qué estamos trabajando fuertemente, bueno, tenemos dos cosas. Una línea que va en el estudio siguiendo con animales, lo que estamos haciendo es montar un estudio donde vamos a suplementar animales en su alimentación con vitamina C y con otros antioxidantes como la coenzima Q10 y otros ayudantes, y vamos a tratar nuestra idea no es mejorar a los animales que están enfermos, sino que lo que queremos hacer es que esos animales no se enfermen. O sea, si se enfermaban a los 2 meses de vida, que se enfermen ojalá a los 4 o a los 5 meses de vida. ¿Para qué? Para llegar a esta etapa que estamos partiendo también en el Hospital Clínico de la Universidad Católica en Santiago. Estamos trabajando con Carlos Yuri, que es neurólogo. Él se ha dedicado básicamente a trabajar en Parkinson, pero asociado conmigo tenemos una nueva línea en Huntington, y lo que estamos haciendo en primera instancia, estamos tomando resonancias magnéticas de los pacientes con Huntington para ver si también tienen deficiencias de vitamina C igual que los ratones. Eso es lo primero. Y si todo sigue igual que los ratones, bueno, vamos a hacer un estudio de suplementación, y la idea es montar una terapia, si se fijan, súper simple, porque lo que hay que hacer es hacer cambios en la dieta de los pacientes, y para eso también vamos a trabajar con nutricionistas. Y nuestra idea es que los pacientes que ya tienen la enfermedad instalada, ojalá poder mejorar su sintomatología, y los pacientes o las personas que son hijos de estos pacientes puedan tratarse y son positivos para la mutación, puedan tratarse para ojalá tener la sintomatología lo más tarde en su vida. Y aquí les muestro, este es mi grupo de laboratorio, estos son los chicos que están trabajando ahora conmigo. Aquí hay varios que trabajan en cosas que son parecidas o que están continuando esta investigación. Se los comento para que tengan una idea de cómo funciona un grupo de investigación por dentro. Aquí hay estudiantes de bioquímica, Neismi, por ejemplo, es una estudiante de ingeniería en biotecnología, ella es de Costa Rica, vino aquí a hacer su tesis por 1 año y ahora se devuelve en diciembre a su país. Hay estudiantes de doctorado de ciencias, de biología celular y molecular. Por ejemplo, Adriana, les cuento el caso. Adriana es agrónomo, ella estudió agronomía como primera carrera y luego decidió hacer investigación e irse al área de la biología, y hizo un doctorado en biología celular y molecular, y ahora está trabajando en Huntington y en el sistema nervioso, algo nada que ver con la agronomía, se pueden fijar. Y eso se los comento porque muchas veces ustedes que ya están en tercero medio, cuando tengan que elegir carrera, siempre están como súper nerviosos porque voy a elegir la carrera que más me gusta, la que no me gusta. Bueno, la verdad que hoy en día, con todos los grados de especialización que uno puede hacer después, uno puede ir un poco moldeando qué es lo que quiere hacer. O sea, yo solamente por eso se los quería comentar. Y también, por supuesto, toda la red de apoyo que tenemos, las fuentes de financiamiento que nos dan dinero, que principalmente son proyectos y fondos concursables del Estado de Chile y también algunos internacionales. Y toda esta gente que aparece aquí son colaboradores que tenemos ya sea en esta misma universidad,
Carlos, que es nuestro médico en Santiago, Unidos, en otras unidades. Súper importante trabajar o haya personas que tengan un apoyo. También sea bien jugado porque ella me ayuda enseñándoles lo que tienen que aprender, la investigación que hacemos en el laboratorio. Muchachos, no sé qué preguntar, ¿no? Bien, ahora damos paso entonces a la ronda de preguntas en sala. Por favor, levantar la mano, indicar su nombre. Buenos días, mi nombre es Carol Obando, del Colegio Gracia y Paz. Quisiera preguntar si se ha estudiado cómo nació esta enfermedad o las causas. Las causas, lo que es una enfermedad genética. La mutación sucede espontáneamente por un error en la replicación del ADN. ¿Te acuerdas que cuando las células se dividen y hacen mitosis, el ADN se replica, ¿cierto? Y se hacen 2 copias y luego la célula se divide y se va una copia para cada lado. En el momento de la replicación hay una falla de las enzimas que están haciendo o copiando ese ADN y ahí se produce la mutación. Y esa mutación tiene una tasa, es decir, una frecuencia muy baja, por eso la enfermedad no tiene tanta prevalencia, pero se produce cada cierto tiempo en la población y por eso la mutación aparece espontáneamente. ¿Eso contesta a tu pregunta, Carol? Vale. ¿Más preguntas? Hola, mi nombre es Constanza Villagrán, del Gracia y Paz. Usted dijo que las neuronas no se regeneran otra vez. ¿Se podrían crear otra vez las neuronas? Si se pueden regenerar. A ver, antes se pensaba que las neuronas, una vez que uno llegaba a ser adulto, no había regeneración neuronal. La verdad es que en los primeros estadios de la vida, en la vida temprana, cuando uno es bien chico, ahí todavía hay regeneración neuronal y hay 2 zonas en el cerebro que pueden producir neuronas nuevas. Hay mucha gente trabajando en eso justamente para estas enfermedades, porque si uno fuera capaz de poder activar esas zonas, uno podría reemplazar las neuronas que se murieron, por ejemplo, en el Huntington o en el Parkinson o en el Alzheimer, pero no han tenido mucho éxito. O sea, se sabe más o menos cómo funcionan estos nichos donde se generan, pero no se han podido activar, por ejemplo, para el uso de estas enfermedades. La verdad que a estas alturas de tu vida, tú estás regenerando muy poquitas neuronas. Gracias. ¿Hay espacio para otra pregunta en sala? Ahí tenemos otra pregunta. Su nombre, dígame. Mi nombre es Iván Godoy, del Colegio Gracia y Paz. Pregunta, ¿el nutricionista podría, cómo se llama, ayudar a esta enfermedad? ¿El nutricionista? Sí. Sí, de hecho, mira, para que ustedes se den cuenta, de partida, o sea, solamente en los tratamientos actuales, el grupo médico que trabaja con un enfermo de Huntington, la cabeza es el neurólogo y el psiquiatra, porque como los problemas mentales son altos, tienen que haber, y generalmente el médico de cabecera termina siendo el psiquiatra, no el neurólogo. Pero además, acompañado de eso, trabajan terapistas ocupacionales, kinesiólogos, nutricionistas y enfermeras. Y toda esta red de apoyo, y psicólogos también. ¿Por qué? Porque tienes al paciente hay que hacerle kinesiología para que pueda, ojalá, moverse el mayor tiempo posible solo. Entonces hace muchos ejercicios. El terapista ocupacional lo ayuda con los problemas mentales que tiene para poder enfrentar las cosas nuevas. El psicólogo generalmente presta red de apoyo psicológica a la familia. Y bueno, el psiquiatra y el neurólogo hacen su pega por su parte, y las enfermeras también, porque después, como tienen problemas, por ejemplo, para muchas infecciones, problemas para tragar, generalmente se necesitan con el apoyo más o menos de 24 horas constante de la enfermera. Si nuestra terapia fuera de resultado, te comento que nosotros ya tenemos un trabajo que está conformado por una nutricionista, por una enfermera y por el neurólogo, que es Carlos, y por mí y por un bioquímico. Para poder, porque en el fondo, si es que llegamos a hacer la terapia, vamos a necesitar primero hacer el estudio, y para hacer el estudio necesitamos saber si los antioxidantes que le estamos dando en la dieta a los pacientes
realmente están llegando al paciente. Entonces, para eso tenemos que hacer mediciones, por ejemplo, en el plasma, en la sangre, para eso necesitamos el bioquímico. La nutricionista nos va a ayudar a formar una dieta para que ojalá esa comida, ¿se han fijado que hay comida que uno absorbe más o menos? Bueno, para que absorba lo más posible. Y en eso va a trabajar la nutricionista. ¿Te fijas? Entonces, la verdad que hoy en día este ejemplo así de equipos multidisciplinarios con profesionales de distintas áreas es cada vez más común. Y eso sucede porque cada vez nos especializamos más en hacer una cosa y sabemos hacer esto. Entonces necesitamos este apoyo de varios profesionales. Así que tu pregunta es sí, es súper importante la nutricionista en este caso. Gracias. ¿Más preguntas en sala? ¿Tenemos preguntas desde las redes sociales? Tenemos una pregunta desde Twitter. La pregunta es si con células madres se podría mejorar esta enfermedad. Ya. La verdad es que sí, ese ha sido que va apunta un poco a la pregunta que hicieron por aquí antes de las células, de las neuronas que se pueden regenerar. La verdad es que hay varios grupos de investigación que han tratado de trabajar con células madres para este tipo de problemas. ¿Cuál es el problema? Que todavía no podemos lograr de una célula madre tener una neurona dopaminérgica, por ejemplo, para el caso del Parkinson. O sea, somos capaces, por ejemplo, de diferenciar una célula madre en células que son bastante más simples, pero ese es básicamente el tema complicado, así que hoy en día no. Ojo con eso porque ustedes han leído que hay compañías que están vendiendo esto de congelar células madres para las posibles enfermedades de sus hijos, no sé si lo han escuchado, que hay bancos de células. Ahí hay que tener cuidado porque hay alguna publicidad un poco engañosa. Hay enfermedades que sí se pueden tratar con células madre, como por ejemplo una leucemia, perfecto, pero enfermedades neurodegenerativas de este tipo no. En este minuto no es posible hacerlo. Ok, agradecemos entonces la participación del Centro de Investigación en Neurociencia, CISNE, y a la doctora Maite Castro. También agradecemos la participación del Colegio Gracia y Paz, que nos acompañó aquí en sala, a la Escuela 31 de los Lagos, el Liceo Industrial y Martin Luther King de Valdivia, que nos acompañaron a través de nuestras redes. Y parece que tenemos una pregunta más que no queremos dejar fuera, así que la vamos a incorporar para que la doctora Castro pueda responder. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Disculpen, me faltó una pregunta del Martin Luther King. Ellos preguntan, ¿qué es el transportador del cerebro? ¿Qué es el transportador? Llegaron un poco tarde ellos a la conferencia. La verdad que no es el transportador. Yo creo que, como les recordábamos con los chicos aquí que están en la sala, las células tienen proteínas que se ubican en la membrana plasmática, es decir, en la parte de afuera de la célula. Y esas proteínas cumplen hartas funciones. Hay receptores, hay canales y hay unos que se llaman transportadores y que normalmente en el colegio se les enseñan que se llaman carrier. Pero se llaman, da lo mismo, transportador o carrier. ¿Y cuál es la función que hace un transportador o carrier? Transportar cosas desde el exterior de la célula hacia adentro de la célula. Porque las cosas, por ejemplo, los nutrientes no pueden entrar directamente a la célula o atravesar la membrana plasmática. En este estudio nos preocupamos del transportador de vitamina C, el cual es al que probablemente me imagino que los chicos se referían haciendo la pregunta. Así que sería un transportador de vitamina C que se ubica en la membrana de las neuronas y permite la entrada de vitamina C a las neuronas. Bien, ahora sí, con esa incorporación del Martin Luther King, damos por finalizada esta sesión, esta videoconferencia. Y los dejo cordialmente invitados para participar en la próxima videoconferencia, a realizarse mañana jueves a las 11 de la mañana, en donde presentará el doctor Mario Pino de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Él es doctor en Geología y va a presentar su trabajo sobre teoría de poblamiento americano y sobre hallazgos arqueológicos y paleontológicos en la zona de la región de los lagos, con su trabajo titulado Geoarqueología de asentamientos humanos tempranos, sitios Monteverde y Pilauco, Nor Patagonia de Chile, con la cual se inaugurará la 19ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Por su atención, muchas gracias. Al estudiante, la profesora, ¿puede venir un segundo? Y
los premios a las personas que... Hay 2 alumnos que hicieron consultas a la doctora y que se van a llevar un pequeño premio Explora. Que acá nuestro director, doctor Ronnie Reyes, va a entregar a 2 de los alumnos que va la profesora, el doctor y la profesora, que elijan a los estudiantes que van a... 3 quieren. Hay 2. ¿Sí? Muchas gracias y felicitaciones. Y hay un... No, También los quiero dejar invitados, les voy a pasar a su profesora para las diversas actividades que tenemos para la próxima semana de la actividad de la Semana Nacional de la Ciencia.